Cuando pensábamos que María Jesús Montero y el gobierno de Pedro Sánchez no podían hacer más el ridículo, una vez más nos demuestran que siempre es posible ir más allá. Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, uno de los temas que acaparó toda la atención fue el aumento del salario mínimo interprofesional, una medida que, lejos de ser una verdadera mejora para los trabajadores más vulnerables, se ha convertido en lo que muchos han calificado de una auténtica estafa. Lo que inicialmente parecía una acción positiva, diseñada para aliviar la situación económica de los trabajadores más desfavorecidos, ha dado un giro inesperado, y en lugar de convertirse en una verdadera solución para los más necesitados, se ha transformado en un escenario donde los más vulnerables terminan siendo aún más castigados. El aumento del salario mínimo interprofesional, en lugar de ser una medida que busque empoderar a la clase trabajadora y mejorar sus condiciones de vida, ha sido utilizado por el gobierno como una simple fachada para ocultar una serie de decisiones políticas que terminan perjudicando a quienes menos tienen. Mientras se sigue hablando del aumento salarial, lo que se esconde detrás de esa medida es un aumento de la carga fiscal que va a afectar principalmente a las personas con los ingresos más bajos, algo absolutamente inaudito en la historia reciente del país. Lo que en un principio parecía una política favorable para los más necesitados, se ha transformado en una táctica fiscal que ha dejado a muchos perplejos y, al mismo tiempo, indignados. La idea de que el gobierno de Pedro Sánchez, que se presenta como un defensor de los derechos sociales, esté ahora tomando decisiones que van en contra de los intereses de las personas con menores recursos, resulta completamente contradictoria. La noticia de que el gobierno socialista tiene la intención de empezar a imponer impuestos a los trabajadores con salarios más bajos ha causado un gran revuelo. Este tipo de medidas no solo son incomprensibles desde una perspectiva ética y social, sino que también son completamente inapropiadas en un momento en el que la economía sigue siendo incierta para millones de ciudadanos. Si bien la excusa oficial parece ser la necesidad de recaudar más ingresos, la realidad es que se está aumentando la carga fiscal sobre aquellos que ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. Esta decisión parece reflejar una desconexión total del gobierno con la realidad de las personas que se encuentran luchando por sobrevivir en un entorno económico cada vez más difícil. En lugar de buscar soluciones que alivien el peso que tienen que soportar los más desfavorecidos, el gobierno parece decidido a intensificarlo aún más, lo que ha generado una profunda frustración en la sociedad. Este giro inesperado, en el que se decide aumentar la carga fiscal sobre los más desfavorecidos, ha dejado a muchos sorprendidos, ya que hasta el momento se pensaba que una de las principales prioridades del gobierno debía ser proteger a los más vulnerables. La lógica detrás de esta medida es completamente cuestionable, y muchos ciudadanos se sienten traicionados por aquellos que habían depositado su confianza en un gobierno que prometió trabajar para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. No solo se está aumentando la presión fiscal sobre los que menos tienen, sino que también se está imponiendo un coste adicional a los sectores más vulnerables de la sociedad. En lugar de promover políticas de redistribución de la riqueza que favorezcan a los trabajadores y a las familias de bajos ingresos, el gobierno parece estar más preocupado por mantener una recaudación constante, sin tener en cuenta las repercusiones que sus decisiones pueden tener en la vida diaria de las personas. Lo que es aún más chocante es la actitud de María Jesús Montero, quien, lejos de mostrar algún tipo de arrepentimiento o vergüenza por las decisiones que está tomando el gobierno, se presenta ante la opinión pública como si todo fuera parte de una estrategia lógica y justificada. A lo largo de su intervención en el Congreso, la ministra de Hacienda no mostró ningún tipo de remordimiento por la polémica decisión de gravar a los más pobres, ni siquiera cuando se dio cuenta de que esa medida estaba generando una gran reacción negativa. Montero, lejos de intentar enmendar su postura o al menos ofrecer una explicación convincente, se mostró completamente desinhibida, como si no le importara en lo más mínimo el descontento social que estaba provocando. En lugar de reconocer el malestar generalizado y buscar una forma de rectificar, Montero se presentó ante la Cámara como si estuviera completamente convencida de que la decisión era lo más adecuado, mostrando una falta total de empatía hacia los afectados por su política fiscal. Es evidente que hace ya bastante tiempo que la ministra de Hacienda perdió toda sensación de pudor, y no dudó en justificar la medida de la forma más absurda posible. Durante su intervención, Montero intentó explicar la decisión de imponer impuestos a los salarios más bajos, afirmando que lo que se debatía no era si Hacienda iba a recaudar más, sino si iba a recaudar menos. Este tipo de justificaciones solo ponen de manifiesto la incoherencia y el desconcierto que rodean la política fiscal del gobierno. Es decir, la justificación del gobierno no es que se busque una mayor recaudación por parte de los ciudadanos, sino que, según Montero, lo que se pretende es evitar que la recaudación disminuya. Este argumento,
que a primera vista parece una forma de excusar una decisión impopular, resulta completamente incoherente cuando se aplica al contexto de los impuestos a los más pobres. Imponer impuestos a aquellos que ya luchan por llegar a fin de mes no tiene sentido, y tratar de justificarlo diciendo que el objetivo es simplemente evitar que la recaudación se reduzca es, como mínimo, absurdo. En lugar de centrarse en encontrar soluciones que permitan mejorar la situación de los ciudadanos con menores ingresos, el gobierno parece más interesado en mantener un flujo constante de ingresos, independientemente de las consecuencias sociales que esto pueda acarrear. Esta actitud refleja la desconexión entre los responsables políticos y las verdaderas necesidades de la población, y hace que muchos empiecen a cuestionar si realmente el gobierno de Pedro Sánchez tiene la capacidad o el interés en mejorar la vida de los españoles más vulnerables. La falta de empatía y la actitud indiferente de Montero ante la creciente indignación social es solo un reflejo de la desconexión que existe entre el gobierno y la ciudadanía, y una muestra más de que las políticas del gobierno socialista están lejos de ser una solución para los problemas reales de los españoles. La ministra de Hacienda intentó, de manera poco convincente, pintar la medida como algo necesario para evitar una caída en los ingresos fiscales, pero la realidad es que lo único que esta medida está logrando es empeorar la situación económica de aquellos que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Lo que en principio se presentó como una medida destinada a proteger las arcas del Estado, al final se está convirtiendo en una carga adicional para los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que, a duras penas, logran subsistir con los ingresos que perciben mes a mes. Esta medida no solo resulta insensible ante la difícil situación de miles de familias, sino que también refleja la desconexión del gobierno con la realidad económica que enfrentan muchos ciudadanos en el día a día. Lo que realmente está en juego aquí no es la recaudación del gobierno, sino una cuestión de prioridades y de enfoque en las políticas fiscales. En lugar de buscar un equilibrio entre los ingresos y los gastos, el gobierno parece estar más interesado en alcanzar un récord histórico de recaudación tributaria, sin detenerse a considerar las consecuencias sociales y económicas de su obsesión por aumentar los ingresos fiscales. Este afán por superar las metas de recaudación tributaria no solo está resultando perjudicial para los más desfavorecidos, sino que también pone en evidencia una falta de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Mientras se persigue un récord que en teoría debería ser una señal de éxito económico, la realidad es que el gasto público continúa desbordando los límites de lo razonable, sin que haya señales de que el gobierno esté dispuesto a corregir el rumbo. De hecho, este año se espera que el gobierno de Pedro Sánchez logre superar los 3.000 millones de euros adicionales en recaudación con respecto al cierre de 2024, lo que marcaría un nuevo récord en la historia de España. Esto, en teoría, debería ser una buena noticia, pues se esperaría que el aumento en la recaudación fiscal se destinaría a financiar proyectos de inversión en infraestructuras, educación, sanidad y otros servicios públicos esenciales que beneficien a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, bajo la gestión actual, este incremento en los ingresos no se traduce en una mejora sustancial de las condiciones de vida de los ciudadanos, ni en una mejora de los servicios públicos. Al contrario, lo que estamos viendo es un continuo aumento del gasto público en áreas que no siempre responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Este nuevo récord de recaudación, en lugar de ser motivo de celebración, se ha convertido en una señal clara de que la gestión fiscal del gobierno está completamente fuera de control, y que se están tomando decisiones equivocadas que solo están sirviendo para aumentar la carga sobre los ciudadanos, especialmente aquellos que más lo necesitan. Es importante señalar que este récord de recaudación no se está logrando a través de una gestión eficiente o de una mejora real en la economía del país, sino a través de un aumento de impuestos que ha golpeado de lleno a todos los ciudadanos, y especialmente a los más vulnerables. En lugar de buscar soluciones que ayuden a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida, el gobierno ha optado por una estrategia basada en aumentar la presión fiscal, lo que tiene como resultado un impacto negativo en el poder adquisitivo de las familias. Este aumento en los impuestos ha afectado tanto a las clases medias como a los más desfavorecidos, que ya ven cómo el peso de los impuestos reduce aún más su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. En lugar de fomentar el crecimiento económico mediante la inversión en sectores productivos o en medidas que estimulen la creación de empleo, el gobierno ha decidido seguir apostando por una vía que solo agrava la situación económica de los españoles. A pesar de que el gobierno asegura que este incremento en la recaudación es necesario para financiar el gasto público, lo cierto es que el gobierno sigue gastando por encima de lo que ingresa, una práctica insostenible que ya lleva ocurriendo desde el año 2019.
En lugar de revisar y recortar aquellos gastos innecesarios o poco eficientes, el gobierno ha optado por seguir gastando de forma desmesurada, sin mostrar signos de que se esté tomando en serio la necesidad de un control más riguroso del gasto público. Esta situación ha generado un importante desequilibrio en las finanzas del Estado, lo que ha llevado a una creciente insostenibilidad en el manejo de los recursos públicos. Es evidente que, mientras más dinero ingresa a las arcas del Estado, más aumenta el gasto público, sin que los ciudadanos vean reflejados estos ingresos en mejoras tangibles que les beneficien directamente en su día a día. El gasto público sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pues no solo ha aumentado de manera desmesurada en los últimos años, sino que además no se está invirtiendo adecuadamente en aquellas áreas que realmente podrían generar un impacto positivo en la vida de los españoles. En lugar de destinar más recursos a la mejora de la educación, la sanidad, la investigación o la infraestructura, lo que estamos viendo es una constante expansión del gasto en áreas que no generan un retorno claro o inmediato para la sociedad en su conjunto. Este desajuste entre los ingresos fiscales y el gasto público no solo pone en riesgo la estabilidad financiera del país, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en la capacidad del gobierno para gestionar los recursos de manera responsable. Lo más preocupante de todo esto es que, en lugar de reconocer los errores cometidos y tomar medidas para corregir la situación, el gobierno parece aferrarse a una política fiscal que ya no es sostenible. En lugar de revisar el modelo económico y buscar soluciones a largo plazo que ayuden a equilibrar las finanzas del Estado, se sigue apostando por un aumento de impuestos que solo agrava la situación de los más vulnerables. Este enfoque no solo es insostenible, sino que también es profundamente injusto, pues obliga a los ciudadanos más desfavorecidos a cargar con una parte del peso fiscal que deberían asumir los que tienen mayores recursos. Este desajuste en las políticas fiscales no solo afecta a la economía en general, sino que también pone en riesgo la cohesión social, al aumentar las desigualdades económicas y sociales en el país. Uno de los detalles que no pasó desapercibido durante el debate fue la clara reacción de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y una de las principales opositoras dentro del propio gobierno respecto a esta medida fiscal. Su expresión facial mientras escuchaba las intervenciones de María Jesús Montero y de otros miembros del gabinete socialista era de incomodidad palpable, una incomodidad que reflejaba no solo una discrepancia interna, sino también una profunda preocupación por las consecuencias de las decisiones que se estaban tomando. A medida que la discusión avanzaba, se podía ver claramente que Yolanda Díaz no compartía el entusiasmo con el que algunos miembros del gobierno defendían la implementación de impuestos a los más vulnerables. Aunque forma parte del mismo ejecutivo, parece que se siente cada vez más descolocada y, por qué no decirlo, incómoda ante una política que va en contra de su propio discurso y que, como ministra de Trabajo, debería estar alineada con la protección de los derechos de los trabajadores y de los más desfavorecidos. Lo que es aún más sorprendente, y que se vuelve más evidente conforme transcurría la sesión, es el clima de creciente tensión dentro del propio gobierno, con Yolanda Díaz y otros miembros de la coalición socialista mostrándose cada vez más divididos sobre cómo manejar la política fiscal del país. Esta división interna no es algo trivial, ya que la coherencia del gobierno y la confianza en sus decisiones dependen, en gran medida, de la unidad de criterio entre sus miembros. Sin embargo, lo que se está observando es una creciente fractura en la manera en que los miembros del gabinete abordan los problemas económicos, y en particular, el enfoque que debe tomarse respecto a la fiscalidad. Mientras unos parecen estar dispuestos a seguir aumentando la recaudación a toda costa, otros, como Yolanda Díaz, muestran señales claras de incomodidad con la imposición de cargas fiscales que afectan a los más necesitados. Esta división puede tener repercusiones importantes en la estabilidad interna del gobierno, especialmente cuando la política fiscal y la manera de tratar los problemas económicos son puntos de fricción cada vez más evidentes dentro de la coalición. A pesar de todo esto, lo que realmente sorprende y causa más desconcierto es la postura del gobierno, que no solo continúa aumentando la recaudación, sino que también parece estar obsesionado con la idea de lograr un nuevo récord de ingresos fiscales para el año 2025. Este nuevo récord está siendo presentado como un logro por parte del Ejecutivo, que defiende la necesidad de esta recaudación adicional para financiar el creciente gasto público. Sin embargo, la realidad detrás de este aumento en los ingresos fiscales es mucho más compleja. En lugar de contribuir de manera directa a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que estamos viendo es que el aumento de los impuestos está resultando en una mayor carga para las clases trabajadoras, que ven cómo, lejos de mejorar sus condiciones, su poder adquisitivo se ve cada vez más reducido.
Además, este esfuerzo por superar los registros fiscales de años anteriores parece estar más enfocado en la obsesión por lograr un número que en la necesidad real de encontrar soluciones estructurales a los problemas que enfrenta el país. El gobierno, al centrarse exclusivamente en los números y en alcanzar sus metas de recaudación, parece estar ignorando la realidad económica de los ciudadanos, quienes siguen luchando por cubrir sus necesidades básicas mientras el gasto público sigue aumentando sin control. Lo que realmente resulta preocupante es que, a pesar de que el gobierno se congratula de haber alcanzado y superado sus metas de recaudación, estos ingresos adicionales no se están traduciendo en mejoras palpables para la población. El gobierno insiste en que este dinero es necesario para financiar el aumento del gasto público, pero los ciudadanos no ven que este dinero se traduzca en servicios públicos más eficientes, en una mejora de la sanidad, en mejores infraestructuras o en un sistema educativo más sólido. En cambio, lo que están experimentando es una carga fiscal cada vez mayor, sin que esa recaudación extra repercuta positivamente en sus vidas cotidianas. Este incremento en la recaudación, lejos de ser una señal de prosperidad económica, se ha convertido en un indicador de que el modelo económico del gobierno está fallando, ya que no está generando los frutos que se esperaban, ni en términos de bienestar social ni en términos de desarrollo económico sostenible. Lo más alarmante de todo esto es que, a pesar de que el gobierno presume de haber alcanzado récords históricos en cuanto a la recaudación fiscal, sigue enfrentando un déficit fiscal que no deja de crecer. Según los informes de Hacienda, hasta el momento ya se han recaudado 27.399 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento ha superado en más de 2.000 millones los ingresos del año 2023, lo que es, en términos numéricos, un logro para el gobierno. Sin embargo, esta cifra no debe confundirse con una mejora real en la economía del país. A pesar de los aumentos en la recaudación, los ciudadanos no están viendo ningún beneficio tangible en sus vidas, y el déficit fiscal sigue siendo un problema sin resolver. Es más, lo que se está produciendo es una paradoja económica, en la que el gobierno recauda más, pero la deuda continúa creciendo y los problemas estructurales del país no se resuelven. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas fiscales del gobierno y su capacidad para lograr una verdadera mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Este aumento en los ingresos fiscales, aunque se presenta como un indicador positivo, está enmascarando una serie de problemas más profundos que el gobierno no está abordando. La economía no está mejorando, y los ciudadanos no están viendo ninguna mejora significativa en sus servicios públicos. De hecho, lo que está ocurriendo es una mayor concentración de la carga fiscal sobre las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables, mientras que el gobierno continúa acumulando más deuda sin ofrecer soluciones eficaces. Este escenario plantea interrogantes serios sobre la gestión económica del gobierno y sobre la capacidad de este para encontrar un equilibrio entre el gasto público y la recaudación fiscal que sea sostenible a largo plazo. Sin lugar a dudas, la situación actual refleja una desconexión entre las políticas fiscales y las verdaderas necesidades de los ciudadanos, lo que está generando un creciente malestar y desconfianza en la gestión gubernamental. Lo cierto es que, mientras el gobierno de Pedro Sánchez continúa presumiendo de cifras fiscales que parecen reflejar un avance, lo cierto es que la situación económica que está viviendo España está lejos de ser tan positiva como algunos intentan hacernos creer. A pesar de que los números de recaudación han mostrado una mejora en comparación con años anteriores, la realidad es que el gobierno sigue gastando más de lo que ingresa, y el modelo económico que está implementando no solo es insostenible, sino que empieza a mostrar señales claras de agotamiento. Las políticas fiscales adoptadas hasta ahora no solo están resultando ineficaces, sino que también están generando un alto coste para la sociedad, sobre todo para los ciudadanos más vulnerables. El aumento de los ingresos fiscales, lejos de ser un indicador de éxito, está marcado por un patrón de creciente dependencia de los impuestos. En lugar de buscar soluciones eficaces a los problemas estructurales de la economía, el gobierno ha optado por aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos, mientras que el gasto público sigue aumentando sin control. En lugar de ser un reflejo de una economía robusta que está prosperando, esta recaudación parece más bien un indicador de que el gobierno está luchando por mantener el equilibrio en unas cuentas públicas que siguen desbordándose, mientras la deuda pública sigue acumulándose. Cada vez es más evidente que el gobierno está priorizando la obtención de cifras récord de recaudación, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de una economía basada en el endeudamiento y en la presión fiscal constante. El problema central aquí no es solo que el gobierno esté recaudando más, sino que la manera en que lo está haciendo está creando un círculo vicioso que afecta a la mayoría de los ciudadanos.
A pesar de las promesas de mejorar la calidad de vida y de implementar políticas sociales que beneficien a los más desfavorecidos, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Los ciudadanos más vulnerables están viendo cómo sus condiciones de vida se ven afectadas negativamente por la presión fiscal cada vez mayor. La carga tributaria no está sirviendo para mejorar los servicios públicos ni para generar un cambio positivo en la vida de las personas. Por el contrario, lo único que está logrando es empeorar la situación económica de aquellos que ya se encuentran en una posición precaria. El gasto público continúa creciendo a un ritmo insostenible. Mientras que los ciudadanos siguen asumiendo el peso de una carga fiscal cada vez mayor, el gobierno parece estar más centrado en aumentar la recaudación para financiar un gasto público que está fuera de control. Este patrón de aumento de impuestos y gasto desmesurado está dejando a la economía española en una situación cada vez más difícil, con más deuda y con menos espacio para afrontar los retos futuros. Lo que realmente preocupa es que el gobierno sigue apostando por una política económica que no está generando resultados tangibles para la sociedad y que, en lugar de mejorar la situación de los ciudadanos, está solo agravando los problemas existentes. Es importante señalar que esta política fiscal no está siendo acompañada por una gestión eficiente del gasto público. A pesar de que se recaudan más impuestos, no parece haber un retorno claro de esa recaudación en forma de mejoras significativas en servicios públicos, infraestructuras o en la calidad de vida de los ciudadanos. A lo largo de los años, el gobierno ha seguido gastando por encima de sus posibilidades, lo que ha llevado a una acumulación de deuda que se va haciendo cada vez más insostenible. El endeudamiento se ha convertido en un elemento central de la política económica española, pero el problema es que esta deuda no está generando un crecimiento económico sostenible, sino que está colocando a las generaciones futuras bajo una enorme presión para hacer frente a los pagos. En lugar de buscar soluciones para reducir el gasto innecesario y mejorar la eficiencia del sistema público, el gobierno ha optado por continuar aumentando los impuestos, lo que está generando una insatisfacción social creciente. Los ciudadanos están cada vez más hartos de ver cómo su esfuerzo para cumplir con sus obligaciones fiscales no se refleja en una mejora real de su calidad de vida. La mejora de los ingresos fiscales no está llevando a una mejora de los servicios públicos ni a un alivio para las familias que más lo necesitan. De hecho, parece que la carga fiscal está empezando a asfixiar a las clases medias y bajas, mientras los sectores más ricos del país siguen gozando de privilegios fiscales que perpetúan las desigualdades. El modelo económico que está siguiendo el gobierno no está beneficiando a la mayoría de los ciudadanos. A pesar de las promesas de un sistema más justo y de políticas para mejorar la vida de las personas más vulnerables, lo que estamos viendo es un modelo que está exacerbando las desigualdades y dejando a los más desfavorecidos aún más desprotegidos. El aumento de los impuestos, lejos de ser una solución, está provocando una mayor polarización social, con un creciente descontento de los sectores de la población que se sienten cada vez más marginados y olvidados por el gobierno. Esta falta de empatía y de soluciones efectivas está creando un caldo de cultivo para el descontento social, lo que podría tener repercusiones graves a medio y largo plazo. Es cada vez más evidente que el gobierno no tiene una estrategia clara para afrontar los problemas económicos que enfrenta el país. La deuda sigue creciendo, el gasto público se descontrola y los ciudadanos se ven atrapados en un sistema fiscal que no solo no beneficia a la mayoría, sino que los castiga aún más. Este modelo económico basado en el endeudamiento y la presión fiscal está llevando a España por un camino cada vez más incierto, y la falta de soluciones claras y eficaces solo está agudizando los problemas. Lo que el país necesita es un cambio de rumbo en la política económica, que no se base únicamente en aumentar los impuestos, sino en una gestión más eficiente y en una reducción del gasto público innecesario. De lo contrario, España podría enfrentarse a una crisis económica aún mayor en los próximos años. Si aún no lo has hecho, no olvides darle like y suscribirte para mantenerte al tanto de estos temas económicos y políticos que seguirán teniendo un impacto directo en el futuro de España y de todos los ciudadanos que vivimos en este país. La situación económica es un tema crucial, y en estos tiempos de incertidumbre, es fundamental estar informados y ser conscientes de las implicaciones de las decisiones políticas que se están tomando. Solo a través de la reflexión y la acción podremos cambiar el rumbo de esta situación antes de que sea demasiado tarde.